Hoy día tenemos nuestra charla de neurooftalmología y tenemos a Tamara Juvier. Ella es médico por la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Ha hecho también oftalmología en el Instituto de Oftalmología de La Habana. Tiene un diplomado en neurooftalmología también en La Habana. Todo eso es Cuba. Tiene un máster en investigación en Valladolid, España, y también tiene un máster en genética. Y actualmente es investigadora asociada en el Bascom Palmer Eye Institute de Miami. Así que es todo un placer presentarles a Tamara Juvier, ¿no?, para que nos hable acerca de las pruebas electrofisiológicas, cuándo pedirlas, por qué pedirlas, ¿no?, y qué esperar de ellas, ¿no? Y va a tener su exposición y después haremos las preguntas que tengan en bien hacer. Adelante, Tamara. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Alfonso, por la invitación y un gusto, un placer estar aquí con ustedes. Perfecto. Entonces, vamos allá. Bueno, realmente la electrofisiología para mí es realmente como una pasión más dentro de las cosas que me gusta hacer dentro de la oftalmología. Y la verdad es que resulta algo súper interesante porque realmente la electrofisiología no es un dogma, es algo que nos permite, es una herramienta que nos permite hacer un montón de hallazgos, combinaciones, la búsqueda de algo que necesitamos en diferentes afecciones. Y si lo vemos con ese concepto, realmente nos vamos a acercar mucho a cuándo podemos indicarla, qué necesitamos, cuando tengamos respuesta, qué es lo que vamos a ver, cómo interpretarla, etc. Y realmente las pruebas electrofisiológicas son estudios no invasivos que nos permiten, a partir de estímulos que se le puedan realizar al paciente, obtener una respuesta eléctrica de diferentes posiciones de toda la vía óptica, y que esto nos va a ayudar a poder evaluar las diferentes posiciones de la vía óptica y por consiguiente llegar a los distintos diagnósticos. Hay algunas cosas elementales a la hora de hablar de electrofisiología, como es el caso de una distribución, o son fundamentos elementales que tenemos que conocer, que es el caso de la distribución anatómica de algunas de las estructuras, que yo creo que para el área donde estamos hablando va a ser para entendido, o sea, ustedes lo tienen muy claro, pero que vale la pena recordar que el área central de la porción del polo posterior, o sea, del área central macular, tiene una mayor distribución de estructuras como los conos, que son los fotorreceptores, que se encuentran en su mayor concentración a nivel más central, y que los bastones se encuentran en una distribución que se acerca desde la periferia hacia el centro, haciendo su punto máximo a nivel de los 20 grados centrales. Esto no es pura anatomía, o sea, son elementos que son muy fundamentales cuando vamos a comprender algunas de las evaluaciones que hacemos a partir de los estudios electrofisiológicos. También, sabiendo la concentración y la distribución de los fotorreceptores, tenemos que saber que desde que un impacto luminoso llega a la retina, tenemos un recorrido por toda la vía óptica que son fundamentales, como es el caso del epitelio pigmentario, el fotorreceptor, las células bipolares. En algún punto las células amacrinas también van a jugar algún papel fundamental, las células bipolares, las células ganglionares, y por consiguiente formando la vía óptica, el recorrido que tiene el nervio óptico y su evolución. Cada una de estas porciones puede ser evaluada por los estudios electrofisiológicos. La representación que estuvimos hablando hace unos segundos acerca de la distribución de estas estructuras en la retina, tiene una representación o una retinopatía a la hora de presentarse a nivel de la corteza, una distribución en la cual las áreas más centrales de la retina ocupan prácticamente entre el 70 y el 80% de la representación en corteza. De ahí que, si esto se comprende, sabremos entonces que algunos de los resultados de estos estudios, qué tipo de impacto tienen y cómo poder interpretarlo. También es importante saber que cada una de las pruebas que nosotros vamos a conocer y que vamos a compartir un poquitico hoy, básicamente, nos van a dar respuesta al funcionamiento que tienen cada una de las estructuras que antes mencionamos. Y estas pruebas no son invasivas y además nos permiten saber cómo están funcionando cada uno de estos elementos. Este grupo de pruebas que vamos a entrar en detenimiento nos van a evaluar de manera independiente, por ejemplo, el epitelio pigmentario,
o los fotorreceptores, o alguna porción de los fotorreceptores con diferenciación, dependiendo del estudio que escojamos. También las células ganglionares, las células amacrinas, o también vamos a poder obtener respuesta de la célula ganglionar de diferentes maneras en dependencia del tipo de estudio que escogemos. No solamente vamos a poder evaluarlo de manera global, sino también que hay otros estudios electrofisiológicos que nos permiten hacerlo de manera sectorial para aquellos estudios que son multifocales. Adentrándonos en esto, vamos a ver que hay elementos fundamentales que tenemos que comprender cuando vamos a hacer electrofisiología o cuando vamos a indicar la electrofisiología, porque luego nos vienen respuestas que pueden estar modificadas y en dependencia de eso podemos tener una mala interpretación del estudio. ¿Qué elementos fundamentales? Por ejemplo, tanto la edad como el sexo, el diámetro pupilar, las frecuencias espaciales, la cantidad de luminancia, las frecuencias de estimulación en cuanto a tiempo, el contraste, cómo poner los electrodos. Todos estos elementos nos van a modificar la respuesta y tenemos que comprender algunas cosas como ella. Por ejemplo, la edad, en edades más tardías de la vida, los resultados pueden estar disminuidos. Por ejemplo, hay estudios que dicen que la onda B puede estar disminuida en un porcentaje importante en aquellos pacientes a partir de los 50 años de edad. Mientras que en etapas más tempranas también podemos tener algunas modificaciones. El diámetro pupilar es fundamental porque el diámetro pupilar hay que tener claramente que cuando perseguimos estudios donde su estimulación va a ser una estimulación luminosa, donde no se requiere calidad visual a la hora de obtener esta respuesta, porque el estímulo es, por ejemplo, a tipo flash, el diámetro pupilar se requiere que esté bien dilatado. Tengamos un diámetro pupilar correcto para que llegue la mayor cantidad de luz a la retina y por consiguiente se obtenga la mejor respuesta. Mientras que si lo que perseguimos es un estudio en el cual vamos a utilizar para estimulación un elemento que sea forme, con bordes, con redundancia de contraste, de forma, necesitamos una buena calidad visual, por tanto necesitamos una corrección óptica y también que no exista dilatación pupilar para que la calidad visual sea óptima. También la frecuencia de estimulación y la luminancia va a variar en dependencia del estudio que quisiéramos obtener. No me quiero detener demasiado en elementos técnicos, aunque después lo podemos discutir si alguien tiene alguna otra cosa que quiera hacer, pero bueno, vamos a pasar como por encima porque queremos ir directamente a las pruebas y para que se persigue. También estas frecuencias de estimulación, o sea, no solo en cantidad, en frecuencia espacial, sino también en frecuencia de estimulación en cuanto a tiempo, nos va a determinar la onda que queremos obtener y esta onda va a depender de cuándo necesitemos una u otra en dependencia de la edad del paciente, de la finalidad del estudio, etc. Al igual que el contraste, que es importante a la hora de obtener este mismo tipo de respuesta. Vamos a ver entonces que cada una de estas ondas, cómo se va a interpretar, qué tipo de estudios tenemos, las opciones que tenemos, cuándo podemos indicar. Cuando yo pienso en electrofisiología y de las opciones que tenemos de la electrofisiología, yo creo que mi principal pensamiento global es dividir estos estudios en dos grandes grupos. En aquel grupo de estudios que nos va a evaluar el funcionamiento de la retina y que para ello, cuando tengamos la respuesta, vamos tanto a indicarlo porque perseguimos una finalidad como que obtener la respuesta en concordancia con una forma clínica X que estemos buscando, como aquel grupo de estudio que nos va a evaluar las funciones del nervio óptico. Dentro de los estudios de la retina vamos a tener el RG estandarizado, las diferentes modalidades o protocolos extendidos de RG y también algunas modalidades específicas para testear determinadas cosas, como también vamos a tener el RG multifocal y el electrocolorado. Mientras que dentro de los estudios que nos van a permitir evaluar el nervio óptico, vamos a tener los estudios de potenciales evocados visuales a flash, a luz difusa, o sea, a flash o luz difusa, a patrón. También vamos a tener los multifocales, o sea, los PET multifocales, el sweep PET y algunos otros métodos de estimación de la agudeza visual que son requeridos en algunas circunstancias. Vamos a ir empezando entonces por el RG a luz difusa o RG estandarizado. El RG a luz difusa, lo primero que tenemos que saber y muy importante es que nos va a brindar una respuesta global de la retina. Es la respuesta en masa de la retina externa y entiéndase por esto que principalmente nos va a estar dando una información acerca de lo que sería las respuestas de conos y de bastones. Hay otros elementos que también nos van a aportar el RG estandarizado y lo vamos a ir discutiendo en lo adelante, pero globalmente es el mensaje principal. Es la respuesta global de la retina externa y que nos va a dar esta información. Básicamente el RG estandarizado se puede hacer de diferentes maneras.
pero lo primero que tenemos que saber es que es un estímulo que va a ser a luz difusa, por consiguiente lo que vamos a obtener es una respuesta en masa de la retina. Y para ello podemos utilizar cualquier tipo de electrodo porque lo que queremos es recoger la información. No tenemos limitación en cuanto a calidad de la visión. Sencillamente lo que tenemos es, solo queremos saber cómo se encuentra la respuesta global de la retina. Y para ello podemos usar cualquiera de estas modalidades, DTL, Gonfoil, LRG-JET, los Bure-Allen. Ahora, todas estas tres primeras versiones que recogen información bastante grande de la retina, vamos a tener una respuesta superior, con una respuesta eléctrica superior porque son electrodos que tienen amplio contacto. Fíjense que ocupan toda la superficie corneal. Mientras que esta respuesta es muy buena, pero va a ser un poquitico menor en algunos casos. En cuanto a los métodos de estimulación, vamos a tener, como les dije, a flash, pero existe el minigampe que se puede ser utilizado para hacer el testeo monocular porque es el que se utiliza sobre todo en los niños. También está el baby flash que se puede ser utilizado. Este es el gampe más tradicional que ustedes conocen y estas modalidades son sobre todo para desarrollo de estudios en modelos animales. El RG estandarizado ocurre en dos momentos fundamentales. Ocurre la respuesta escotópica y ocurre en la respuesta fotópica. El RG estandarizado que ocurre en respuesta escotópica lleva una previa adaptación a la oscuridad que ustedes conocen, mayor de 30 minutos, y después ocurre una primera respuesta. Ahora vamos a entrar en cada una de estas ondas y posteriormente viene la adaptación a la luz y ocurren las otras dos respuestas. Entonces, en condiciones escotópicas va a ocurrir la respuesta de bastones, la respuesta mesórica o de acción combinada y los potenciales oscilatorios. Mientras que en la respuesta fotópica vamos a tener la respuesta de cono y el flicker macular. Entonces, estos dos grupos este RG estandarizado es estandarizado precisamente porque tiene un grupo de pasos que está estandarizado. Este grupo de pasos son 6 pasos fundamentales en estos momentos. En su momento fueron 5 y en realidad en estos momentos la ICEF tiene condicionado 6, pero porque hay uno de ellos que se está repitiendo en 2 condiciones de iluminación. Este que era el conocido y este que es con una estimulación con una luminancia superior. ¿Qué vamos a evaluar nosotros cuando estamos viendo un RG estandarizado? Esta prueba nos va a dar 2 informaciones fundamentales. 1, la respuesta de conos. 2, la respuesta de bastones. Y por supuesto, una acción combinada. La respuesta de bastones va a ser esta respuesta que está fundamentalmente acá, donde vamos a ver la respuesta escotópica, esta respuesta que es la mesópica, una con unas condiciones de iluminación y otra con aumento en el flash, con una mayor iluminación, intensidad del flash. Y además, entonces vamos a tener esta respuesta de potenciales oscilatorios que va a estar más relacionada con las células amacrinas y con algunas investigaciones se ha hablado de estar relacionada también con procesos vasculares y de nutrición retiniana. Mientras que dentro de la respuesta fotópica vamos a obtener esta respuesta, que es la respuesta fotópica en sí, y vamos a obtener el flicker macular. Estas dos nos van a evaluar, nos van a mostrar resultados que tienen que ver con las respuestas fotópicas o respuestas de conos de la retina. Ahora vamos a ver que cada uno de estos parámetros está recogido en las normas de la ICEF. Yo creo que todo esto todo el mundo tiene acceso, es nada más que descargar las normas y lo pueden revisar. Las condiciones de este tipo de técnica no son cosas de aprender de memoria, son condiciones que uno, una vez que tenga acceso a ello, tenga un laboratorio, trabaja diariamente en un laboratorio, pues sencillamente los tiene y los va montando o los mantiene en las condiciones ideales. Ahora bien, cuando nos llega un estudio de electrofisiología, ¿qué vamos a revisar? Vamos a revisar, si estamos hablando de un RG, por supuesto, un RG estandarizado, vamos a revisar que, primero que todo, recordar que en el RG escotópico, la onda A no nos va a aparecer. Lo que vamos a ver es directamente una onda B. Siempre vamos a medir las amplitudes y las latencias. El tiempo implícito de la onda ocurre desde el momento que ocurre el flash hasta el momento en que se aparece la onda y este es el momento que se mide y con esto estamos hablando de el tiempo implícito de la onda y por consiguiente es el que vamos a evaluar. ¿Qué nos va a decir? ¿Qué nos va a decir en este caso la respuesta escotópica? Como bien les volví aquí a recordar, la respuesta escotópica o esta primera onda que vamos a evaluar tiene que ver con la respuesta de bastón. Después también vamos a ver la respuesta mesópica, súper fundamental, es la respuesta combinada.
Y aquí realmente lo que vamos a hablar es de respuesta combinada. Por consiguiente, nos va a decir dos elementos fundamentales. O sea, nos va a hablar de la onda A, la onda B. Ambas se van a medir en cuanto a latencias y amplitudes de la misma manera que la anterior, pero ambas, ¿qué nos van a reflejar? Nos va a reflejar la acción combinada tanto de los conos como de los bastones. En realidad, tanto los conos como los bastones tienen, pudiera estar cualquier disfunción de retina que comience tanto por los conos o por los bastones. Cualquiera de los dos va a hacer que caiga primero o la respuesta escotópica o la respuesta escotópica, pero ambos pueden influenciar sobre la respuesta mesópica, con lo cual por mucho tiempo hubo personas o muchos investigadores que muchas veces utilizaban este paso como respuesta mesópica como el estudio fundamental a la hora de saber de manera global cómo estaba la respuesta de la retina, porque nos daba una respuesta de ambas. También tenemos acá la respuesta fotópica. La respuesta fotópica es la respuesta que nos va a evaluar la respuesta de cono y por supuesto vamos a medir igualmente estas ondas, su amplitud y sus latencias. La respuesta de Flicker es un cambio en la forma de estimulación, o sea, ahí no estamos hablando de la cantidad de luminancia y del background, sino un aumento en lo que es la frecuencia de estimulación. Y la frecuencia de estimulación nos va a dar la respuesta de Flicker macular y ambos que nos va a hablar de la respuesta de cono. ¿Dónde vamos a tenerlo afectado? En afecciones que tengan que ver con esto. ¿Qué tenemos que reconocer? Que existen algunas cosas que nos pueden modificar esta respuesta y nos pueden tergiversar o malinterpretar el estudio cuando no las tenemos en cuenta. Existen algunas cosas que son artefactos o que son ruidos que nos pueden modificar esto. Ahí tener en cuenta el tema de la corriente eléctrica, o sea, la frecuencia que es de 60 Hz, tener en cuenta los movimientos oculares, tener en cuenta el parpadeo. Todos estos pueden influenciar la onda que se obtiene y estas mismas ondas filtradas o sin artefactos o sin estos diferentes ruidos, se puede obtener la onda que pretendemos. Entonces, de manera general, el RG estandarizado. Los tipos de RG estandarizado que podemos obtener, número uno, vamos a evaluar la latencia. Y esto vamos a ver el tiempo implícito o la respuesta si excede el límite que está condicionado. Vamos a recordar siempre que los valores que vamos a buscar son valores de referencia del laboratorio del que recibamos o donde se estén realizando las pruebas. Recordar que no es lo mismo la población de Perú como la población de Cuba, como la población de cualquier otro lugar. Cada uno tiene que crear sus propias normas y además no solamente es la población, es un problema de las condiciones de trabajo en cada uno de estos laboratorios que puede ser diferente. Y es con esto con lo que tenemos que comparar nuestros resultados. Lo otro que vamos a revisar sería la amplitud. La amplitud, vamos a ver que tenemos acá un resultado que puede ser súper normal en los casos en que la onda B excede los valores de normalidad. También se puede ver el resultado como subnormal en aquellos casos en que esta onda lo que está es disminuida. Las disminuciones pueden ser de diferentes %. Una disminución de aproximadamente un 30% es una disminución leve, mientras que entre el 30 y el 70% puede ser moderada. Cuando una disminución de la onda es de más del 70%, es una disminución ya considerable, un aplanamiento de la onda considerable, que puede incluso llegar a ser totalmente plana, como está descrito en algunos casos en muchas de las disfunciones de retina externa. También existe la posibilidad de ver una onda negativa en aquellos casos donde la onda A es mucho mayor que la onda B, y bueno, esto también puede ser indicativo de algunas afecciones. También valorar tanto las amplitudes como las latencias, generalmente lo que nos va es a permitir comparar tanto con nuestras normas, como ser comparado entre ambos ojos en los casos en que se esté buscando enfermedades específicas o si estamos buscando de este mismo tipo de disfunciones genéticas de la retina. Esta variante, o sea, cuando nosotros hacemos el estudio a flash o el RG estandarizado, estamos evaluando, como decíamos, la retina externa y estamos evaluando los conos y los bastones. Recordad que existen algunas particularidades de este estudio. Es un estudio flash, o sea, estamos estimulando con luz y la luz no es exactamente el mejor estímulo para algunas de las estructuras de la retina donde se puede obtener una mejor respuesta cuando la condición de estimulación, por ejemplo, puede ser un patrón. Sin embargo, cuando queremos saber la respuesta de células ganglionares, que también podemos utilizar una respuesta un estímulo a tipo patrón para algunas condiciones. Por mucho tiempo no estaba incluida esta opción dentro de los estudios. Sin embargo, en los últimos tiempos de la ICEP se reconoce que hay una manera de evaluar las células ganglionares dentro con un estímulo que es luminoso y no con un estímulo de tipo patrón.
Y este estudio precisamente es la respuesta fotópica negativa. La respuesta fotópica negativa es una manera de evaluar con luz la respuesta de las células ganglionares. ¿Y con qué luz? Bueno, es un estímulo que es de color rojo, con un background de color azul. Miren acá en el Ganfel, lo pueden ver. Esto es un Ganfel multicolor que te permite hacer ese tipo de estimulación. Y entonces con ese tipo de estímulo nosotros vamos a tener un background azul y la estimulación roja, y con esto lo que vamos a hacer es obtener una respuesta que es la primera onda negativa que aparece después de la onda B, y nos va a reflejar realmente la respuesta de células ganglionares. ¿En qué caso yo la voy a utilizar? En todos los mismos casos en los que yo necesito saber cómo se encuentran las células ganglionares, como pueden ser algunos tipos de neuropatía o específicamente glaucoma, donde se sabe que la disfunción en células ganglionares empieza de manera temprana. Hay otro protocolo extendido que también se puede realizar, como es este que está acá, que es el estudio para conos S. Como nosotros sabemos, los conos S tienen una particularidad dentro del estudio de conos. O sea, los conos S son conos que están en una población muy pequeña, no se encuentran ubicados donde mismo están los conos L y M, están más cercanos de los propios bastones que de los propios conos, y entonces son aproximadamente el 10% de la población de conos. Si esto lo vemos así, con una enfermedad de conos S, y hacemos, por ejemplo, un estudio de RG estandarizado, lo que vamos a obtener es una respuesta normal prácticamente de lo que sería la respuesta fotópica, porque la respuesta de conos S es muy pequeña y se puede perder dentro de la respuesta de los propios conos. Por eso es que es necesario tener un protocolo específico para obtener respuesta de conos S. Este protocolo específico, que es el protocolo de conos S, lo que hace, y mírenlo acá en el Ganfel, es tener un background, en este caso de color anaranjado, donde tú lo que vas es a saturar los conos L y M de una manera tal que cuando se estimule con una luz azul podamos obtener la respuesta específica de conos S. ¿Dónde vamos a utilizar? En aquellas afecciones específicas donde los conos S son los implicados. Y es la única manera de obtener este tipo de respuesta. También existen otras modalidades como la respuesta on-off del RG estandarizado, la respuesta on-off del RG, en la cual vamos a tener un background verde con una estimulación de color naranja, y en este caso esta respuesta puede ser utilizada de diferentes maneras para buscar una respuesta on-off, sobre todo en aquellas afecciones de forma transducción, o sea, que están post-transducción, que es específica, como puede ser la ceguera nocturna estacionaria, en las cuales no puede que en otras condiciones no se obtenga una mejor respuesta, y estos son estudios más específicos para ello. Hasta aquí hemos visto un grupo de estudios que nos va a evaluar la retina de una manera más global. Independientemente de que vamos a sectorizar por células, estamos evaluando la retina de una manera más global. Este estudio, que es el RG multifocal, nos permite hacer una evaluación más sectorial de la retina. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos un paciente que tiene un pequeño daño en un área muy específica de la retina, donde un RG estandarizado que tiene una respuesta en masa cubre toda la retina, un pequeño defecto pequeño en un sector se pierde en la totalidad de la respuesta eléctrica, con lo cual surgió la necesidad de hacer estudios multifocales que te permitían evaluar sectores específicos dentro de la propia retina. ¿Qué sectores específicos? Bueno, el RG multifocal te permite con una distribución, digamos que bastante simétrica en cuanto a la concentración de fotorreceptores por cada una de estos hexágonos, te permite evaluar la respuesta eléctrica de cada uno de los grupos celulares que se encuentran en esos hexágonos, que es un área determinada. Eso está calculado según la concentración de fotorreceptores, con lo cual los hexágonos no tienen los mismos tamaños, porque realmente lo que tiene que ver es la proporción que tiene esa área o concentración que tiene esa área de fotorreceptor. Y por consiguiente tiene este tipo de distribución. Ahora, yo siempre, cuando empecé a leer sobre multifocal hace años, yo decía, yo creo que puede generar un poco de confusión, porque cuando uno mira este patrón que está acá, lo primero que piensa es que es un estudio a patrón, porque es un estudio con áreas encendido, con áreas apagado, etc. No es así. O sea, número uno, es un estudio a flash, igual que los anteriores, lo que sencillamente la estimulación a flash está ocurriendo de manera pseudo randomizada en cada uno de estos hexágonos, y esto se va distribuyendo de manera tal que en cada momento solo está encendido el lugar donde se está estimulando. Esto no es capaz de ser percibido por el ojo humano así rápidamente, pero sí vemos de esta manera,
si ven acá, cómo se va estimulando en diferentes zonas, de una manera que cada vez que tengamos una respuesta eléctrica, lo que vamos a tener es un trazado, vamos a regresar acá, es un trazado como este que está aquí, y este trazado no es realmente la onda que representa la respuesta eléctrica, es realmente una inferencia matemática de la respuesta eléctrica que realmente se está teniendo en cada uno de estos hexágonos por sectores. Y esto se convierte en esta onda que está acá, y lo que vamos a tener siempre que revisar en los pacientes es la forma de esta onda. Como vemos aquí, cada una de estas ondas se van a ir obteniendo según este patrón de estimulación. Esto hay que revisarlo, son los plots cuando vamos a ver el rebote de un RG multifocal. Estos son los plots, es realmente el trazado, tenemos que fijarnos en este trazado. Y por supuesto, esta respuesta eléctrica sumada se va a poder ver también distribuida de diferentes maneras. La vamos a poder ver en forma de anillos, como tenemos esta acá, o la vamos a poder ver en forma de, dividida en 4, donde también vamos a ver cada una de estas ondas que van a representar cada uno de estos sectores o la sumatoria de ellos. Eso lo tenemos que revisar, ya que hay afecciones que van a afectar principalmente el primer anillo, como pueden ser las disfunciones más centrales que involucran a los conos, y que esto nos va a comprometer las respuestas más centrales, mientras que otras cosas pueden tener afectaciones de algunas de las anillas en dependencia de lo que estemos buscando y en dependencia de las etapas más tempranas o más tardías de la enfermedad. Si bien hasta aquí hemos evaluado la retina externa, ya sea globalmente, ya sea por sectores, ya sea de diferentes maneras, todo lo que hemos visto hasta ahora son las diferentes capas de la retina, ¿verdad? Bueno, pues el electroculograma es el estudio que nos va a permitir evaluar a partir de los movimientos oculares y el desplazamiento o acercamiento de los diferentes puntos de referencia. Lo que nos va a permitir evaluar es realmente cómo se encuentra el epitelio pigmentario de la retina. O sea, el epitelio pigmentario de la retina va a estar evaluado a partir de una relación que existe entre el valle de oscuridad y el pico de luz. El valle de oscuridad, que ocurre alrededor de los 12 milisegundos aproximadamente, va a ser recogido, y el punto de mayor luminancia va a ser recogido también, y este ratio entre ambos lo que nos va a expresar es un número, un coeficiente, que es llamado coeficiente de Arden, cuyo coeficiente es como el valor que nosotros tenemos que buscar cuando nos enfrentamos a un electroculograma. Tenemos que buscar esta relación que existe entre el ratio, en la cual vamos a ver que la mayoría de los autores dicen que por encima de 1,85, pero también hay otros que por encima de 1,7, lo que es sin duda que por encima de 1,8 aproximadamente son los valores normales. Por debajo de ello se encontraría una disfunción del epitelio pigmentario. ¿Para qué nos sirve por excelencia este tipo de estudio? Bueno, este estudio nos sirve por excelencia para enfermedades, específicamente para la distrofia viteliforme de Best, que es como el estudio por excelencia para el que es utilizado. Ahora, recordar que el epitelio pigmentario está estrechamente unido a los fotorreceptores. Cuando hay dos estructuras que están tan estrechamente unidas, pues, por supuesto, en un momento inicial puede haber una disfunción de fotorreceptor, y más tardíamente el epitelio pigmentario, o una enfermedad que asiente directamente en el epitelio pigmentario y que por consiguiente afecte los fotorreceptores que están tan implicados. En dependencia de esa relación y del análisis que nosotros hagamos, también podemos obtener la respuesta antes o la sospecha antes de determinadas enfermedades que estemos buscando, como puede ser otras formas de distrofias del epitelio pigmentario, que son, por ejemplo, la distrofias ya pseudoviteliforme, algunas otras formas de distrofias a patrón del epitelio pigmentario, donde la relación, no solo el electroculograma, sino la relación de este con el electroretinograma, nos puede brindar mucha más información y aplicación para poder hacer el diagnóstico final en determinadas condiciones. Si queremos evaluar la retina, hasta ahora ya hemos visto cómo evaluar el epitelio pigmentario, cómo evaluar los conos, los bastones, algunos tipos específicos de conos, y también hemos visto cómo evaluar las células ganglionares con un estímulo luminoso. Pero, por excelencia, el estímulo a patrón, que va directamente a la célula ganglionar, es el estudio del RG a patrón, y este estudio es súper útil en la evaluación tanto del cuerpo de la célula ganglionar como también de la primera posición del nervio óptico.
Pues entonces el RGA patrón nos permite hacer este tipo de disfunción, no solamente la evaluación a nivel de la célula ganglionar, del cuerpo ganglionar como un elemento formando parte de la vía óptica, sino también como su estrecha relación con toda la posición más externa de la retina y por consiguiente nos va a brindar informaciones también en los casos de maculopatías que impliquen este tipo de alteración. Si nos vamos acá y vemos cómo es la estructura normal a nivel de la retina, sabemos que la célula ganglionar, que es la que nos va a dar la información o la respuesta, tanto de la célula como de la primera posición del nervio óptico, nos va a dar la respuesta eléctrica que se va a formar a la hora de hacer un estudio de RGA patrón. Vamos a ver que existen dos ondas fundamentales, que es la P50 y la N95. La P50 nos va a hablar fundamentalmente del cuerpo de la célula ganglionar, mientras que la N95 nos va a hablar fundamentalmente de la primera porción del nervio óptico. Vamos a ver acá que, como mismo he mencionado hasta ahora, existen valores, digamos que más típicos de cada una de estas cosas. Realmente la P50 es la primera onda positiva que aparece después de los 50 milisegundos, mientras que la N95 también está alrededor de esos valores en milisegundos, pero siendo la primera onda negativa. Pero estos valores pueden variar también en personas mayores de 50 años o menores de 50 años, por tanto mucho cuidado y sobre todo con la corrección óptica, que debe ser óptima para obtener una buena respuesta. Este es un estudio que las ondas son pequeñas, de pequeña amplitud, por tanto hay que ser bien cuidadoso a la hora de realizarlo. El estímulo puede ser de diferentes maneras, pero el más utilizado para el patrón es este que está acá, que es el dámero, muy conocido, con una luminancia constante. Frecuentemente se utiliza por presentación de patrones y también es importante recordar lo que hasta ahora estamos hablando, que es uno de los estudios fundamentales para evaluar la retina interna. Modificando las diferentes maneras de estimulación podemos obtener tanto una respuesta única, como es la onda que sabemos, como también podemos obtener una respuesta en forma sinusoidal cuando aumentamos la frecuencia de estimulación a más de 5 a 7 milisegundos, en los cuales empieza a aparecer a partir de los 10 por segundo, comienza a aparecer ya lo que sería la respuesta sinusoidal para estar en estado estable ya alrededor después de los 10 milisegundos. Las frecuencias de estimulaciones para este tipo de estudios también son fundamentales, porque cuando queremos saber si la respuesta es más central o más foveal, vamos a utilizar dámeros cuyas frecuencias espaciales sean más pequeñas, o sea, alta frecuencia espacial, porque hay muchos cuadritos, vamos a decir así, por una misma área, mientras que los grandes cuadros en una misma área dicen que hay menos cuadros, por tanto hay bajas frecuencias espaciales, son pocos en el mismo espacio. ¿Cómo vamos a llevar a cabo este estudio? Este es un estudio que, por supuesto, si necesita una buena calidad visual, no debe tener midriasis. Vamos a mirar al punto central. Son estudios que casi siempre se recomiendan hacer de manera binocular, excepto con dos condiciones. Bueno, una de ellas puede ser en determinadas condiciones como el estrabismo, que puede ser considerado hacerlo de manera monocular, y también cuando lo vamos a asociar con un potencial evocado visual a patrón para realizar el tiempo retinocortical súper útil en determinadas enfermedades y en determinadas maneras de evaluar. Podemos utilizar electrodos varios, pero siempre recomendamos que utilizar aquellos electrodos que tengan menor compromiso visual, o sea, los DTN, Gold Foil, los HK-Loop, son electrodos que se ponen en el fondo del saco o en algún lugar donde no nos afecte la calidad visual, porque esto es un estudio donde la estimulación, al ser a patrón, se requiere buena calidad visual. Hay algunas condiciones, no sé, la edad, la dilatación pupilar, que no se haya realizado una buena corrección óptica, todo eso nos puede influenciar en el resultado de nuestra sonda. Básicamente, aplicaciones clínicas, vamos a ver que podemos con él evaluar todas las enfermedades maculares y también enfermedades del nervio óptico. Por excelencia el glaucoma, no porque sea más importante, sino por su frecuencia y además porque se han hecho muchos estudios en glaucoma que son súper útiles. De manera general, al final yo les voy a dar toda la utilidad, cuándo indicarlo, etcétera, pero de todos los estudios, para que sea una cosa como más un protocolo, más un algoritmo que les sea mucho más útil. Este es un ejemplo acá de lo que he mencionado ahorita. Esto sería una onda normal. Vamos a comparar esta onda gris con estos dos resultados que están acá. Si vemos aquí, esta azul está evidentemente una onda P50 bastante bien definida, mientras que
la N95 prácticamente no está. Por tanto, ¿qué pensaríamos acá? Esto es un compromiso mayoritariamente de ¿quién? De la primera porción del nervio óptico. Mientras que en la onda verde vamos a ver que la onda P50 prácticamente no está y la onda N95 es la que se encuentra más marcada. También recuerden que cualquier onda P50 que desaparezca completamente va a traer consigo que la conducción completa se puede haber afectada. ¿Está bien? Entonces acá hay mayor compromiso de ¿quién? De las ganglionares y por consiguiente de la transmisión. Es un estudio súper útil en combinación con otros estudios, puede ser utilizado como dentro del algoritmo, igual que como mismo hemos hablado del RG estandarizado. Si vamos a ver así de manera general, cuando utilizan muchos de estos estudios, podemos decir que el RG a patrón, en combinación, por ejemplo, con los potenciales evocados a patrón, puede ser muy útil para el diagnóstico de afecciones no orgánicas, en las cuales hay una pérdida visual no orgánica sin determinar, pero que si evidentemente los potenciales están bien y además está bien el RG a patrón, no hay manera de que exista una afectación con esta combinación donde hay que pensar entonces en afecciones no orgánicas. También vamos a ver que si estuviera bien el RG a patrón, mientras el potencial evocado pueda estar comprometido, entonces hay que pensar en una disfunción del nervio óptico, como también cuando la N95 del RG a patrón está afectado en conjunto con el potencial, porque viene a ser la primera porción del nervio y el nervio en su conducción, mientras esté preservada la P50. Si la P50 está normal, entonces la combinación ideal sería con estudios como el RG estandarizado, que nos van a apoyar un diagnóstico posible de una maculopatía. Si el RG está normal, entonces tienes solamente el compromiso de la mácula con un RG normal que dice que la retina externa está mayormente preservada, mientras que si este estuviera alterado, entonces ya tendríamos que pensar en alteraciones más generales de la retina con compromiso macular. Ahora, hasta aquí todo lo que tiene que ver con retina, pero si nosotros queremos evaluar el nervio óptico, lo necesitamos evaluar con potenciales evocados visuales. Existen varios tipos de potenciales evocados visuales. O sea, los potenciales evocados visuales nos van a permitir a nosotros saber la respuesta eléctrica que tiene recogida en la corteza, pero es al final del día la conducción por toda la vía óptica que viene desde el principio hasta el fin de la vía óptica y que se recoge en corteza. Ubicando los electrodos, o sea, esto ustedes saben bastante de esto porque, bueno, trabajo un poco más la parte de neurología. Al final son electrodos de superficie que se pueden ubicar del electrodo activo, el electrodo de referencia y acá en el centro que tenemos la Tierra. Entonces, en esta disposición lo que vamos a recoger es la respuesta eléctrica posterior de la conducción del nervio óptico en toda su vía. ¿Cómo podemos estimular? Podemos estimular a patrón, como hemos mencionado hasta ahora. Podemos estimular con luz difusa, ya usando el mini Ganffer, baby flash o otro tipo de Ganffer, en este caso el Ganffer tradicional. Pero en cualquiera de esas variantes, según la combinación, lo que vamos a obtener principalmente son estos tipos de potenciales evocados visuales. El potencial evocado visual a luz difusa o a flash es un potencial que ha sido históricamente bastante utilizado. Pero sabemos que el potencial evocado a luz difusa nos da una información que es más cualitativa que cuantitativa, o sea, una información más global. Podemos decir que cuando a un paciente se le presenta una estimulación a luz difusa, lo que está presentándose es un estímulo que va a conducir o no conducir, y esa es la información que nos va a dar. Mientras que el potencial evocado a patrón nos permite hacer una mayor o mejor evaluación de estos pacientes en diferentes, incluso a estimulaciones a diferentes minutos de alto, los cuales nos va a brindar información más específica a nivel de la vía óptica y que en combinación con otros estudios como el RG patrón podría darnos una información fundamental en cuanto a si la disfunción se encuentra a nivel de la retina o a nivel de la corteza en todo el recorrido de la vía óptica como tal. Vamos a ver que, bueno, ustedes conocen que las mismas tablas que estuvimos conversando en cada uno de los estudios las tenemos para los potenciales evocados también. Y que, bueno, estas son muy útiles, pero que deben revisar, como les decía, las normas de la ICEF para ello. Vemos acá que esta interpretación, que es la fundamental cuando hablamos de potenciales evocados visuales, vemos aquí que lo fundamental, estas son las ondas principales que tienen cada uno de ellos. La onda P100, que es la onda fundamental que vamos a ver en el potencial evocado visual, vamos a ver que la P100 se va a medir igual las amplitudes y las latencias.
¿Qué utilidad tiene esto? Miren, cuando nosotros evaluamos, esto sería la forma normal de una onda, un potencial evocado visual con un pico de una P100, que es la onda positiva, que está alrededor de los 100 milisegundos, pero que esto puede ser un poco más o un poco menos, según la variedad de los laboratorios y también de los estudios y de los pacientes, la diferencia entre individuos. Ahora bien, ¿qué información fundamental nos va a dar? Cuando existe un corrimiento de latencia, hay que pensar principalmente en enfermedades desmielinizantes. Vamos a hacer ahora una parte con esto. De manera global, los corrimientos de latencia nos van a hablar de enfermedades desmielinizantes, mientras que las caídas en la amplitud nos van a hablar principalmente de pérdida del sonar. De manera grande, así rápida, esto es lo primero que tenemos que saber. Yo siempre me gusta hablar de la electrofisiología, de que al final esto no es un dogma. Uno tiene que tener interpretación de todo lo que estamos viendo. Si tenemos un paciente con un edema del nervio óptico en una etapa inicial, probablemente nos va a dar un corrimiento de latencia también. Y no estamos hablando de una desmielinización, pero estamos hablando de un edema del nervio óptico, hay una conducción enlentecida. Mientras que si eso evoluciona, hay una pérdida de la fibra, vamos a tener posteriormente una pérdida del sonar. O, por ejemplo, en un caso de una isquémica donde hay una pérdida del sonar, como un paciente con una atrofia óptica de cualquier tipo, hay una pérdida del sonar, pues entonces las amplitudes van a ser las comprometidas. De manera general, esta es la interpretación más importante que tenemos que tener de los potenciales evocados, que nos pueden servir también para otros estudios, como por ejemplo el SweetPref, donde vamos a hacer estimulaciones a diferentes frecuencias espaciales, y esto nos va a permitir obtener 5 respuestas fundamentales, por ejemplo, que nos digan si el paciente ve a 60 minutos de arco hasta 15, por ejemplo. Esta respuesta, ¿qué nos va a decir? Que el paciente está teniendo una respuesta eléctrica y por consecuencia todo este rato, que es todas las pruebas de manera escalonada cómo utilizarlo. Vemos acá una manera de hacer el algoritmo. Aquí vemos que está el RG multifocal, está normal, y el RG a patrón está normal con su onda P50 normal, y que su relación entre ellas también es normal con los potenciales evocados visuales anormal. ¿Y qué estamos evaluando? Estamos evaluando la mácula, estamos evaluando la primera posición del nervio óptico, estamos evaluando el nervio óptico en sí, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que si todo esto está bien, ¿a dónde vamos a llegar? No hay un daño macular, no hay un nervio óptico afectado y por consiguiente una afectación no orgánica de la visión es donde tenemos que buscar. Mientras que si tenemos un multifocal normal con un RG a patrón normal, con una P50 normal, vamos a ver que podemos buscar si en el nervio óptico hay alguna afectación a través del potencial evocado a patrón, y si este es el que da alterado, entonces estaríamos hablando de una disfunción del nervio óptico. Mientras que si además de esto tuviéramos una afectación de la onda N95, de la relación de la onda N95 con la P50, entonces estaríamos hablando igualmente de una neuropatía, pero con un compromiso de ¿qué? De las células ganglionares, o sea, del cuerpo de las células ganglionares, del cuerpo, perdón, no, de la primera porción del nervio óptico a nivel de la capa de células ganglionares. Mientras que si la P50 está alterada en conjunto con un multifocal alterado, estaríamos hablando lo más probable de una maculopatía, que si tuviera o no disfunción periférica lo vamos a definir en función de quién, de un RG estandarizado del cual nos podríamos apoyar. Si ese RG estandarizado estuviera normal, entonces estaríamos hablando de una retinopatía con compromiso o no de la mácula en dependencia de estos valores que estén acá. Y finalmente, si tuviéramos tanto el RG multifocal anormal o normal como el RG a patrón, y además de eso un compromiso del RG y de electroculograma, entonces estaríamos hablando de una disfunción completa de todas las capas que hemos estado recorriendo hoy durante la noche, y por consiguiente estaríamos hablando de una afección que no solamente compromete las capas externas, sino que además ya llegó a comprometer el epitelio pigmentario. De manera ya de resumen, esto es una tabla que en realidad más bien es compartirla un poquito con ustedes, que la pueden tener a mano, porque en las diferentes posiciones de la vía visual están los posibles resultados que pueden tener tanto el RG a patrón como los potenciales evocados, y nada, poderlos compartir con ustedes. Así que
De esta manera espero que haya sido útil, creo que me ajusté el tiempo. Y nada, podemos conversar ahora las dudas que tengan. Espero que puedan disfrutar la electrofisiología un poquito. Yo sé que es bastante amplia, traté de apretarlo lo más que pude para poder recorrer todos los estudios. Muchas gracias, Tamara. Excelente, excelente exposición. Yo creo que ha sido bien clara, ¿no? Una buena división entre lo que es el electroretilograma y sus formas y los potenciales visuales. Mientras esperamos algunas preguntas, yo te quería hacer una pregunta. Estos valores de las ondas, ¿no? Varían, me dices, según las diferentes máquinas, ¿no? Pero finalmente son establecidos automáticamente o es el evaluador quien manualmente las valora. Claro, no es tanto las máquinas las que cambian los valores. A ver, ¿me hablas de las máquinas en el sentido de los valores para estimulación o me hablas de las respuestas que debemos evaluar? De las respuestas. Ok, entonces, las máquinas, mientras sean equipamiento que trabajen bajo las normas del ICER, van a tener las mismas respuestas esperadas, ¿no? Teóricamente. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú utilizas determinados estudios en determinadas condiciones de laboratorio, esos resultados pueden variar. O sea, como yo te puedo decir que un potencial evocado visual de manera tradicional te debe tener alrededor de 115 milisegundos, también puede ser que en algunos laboratorios se pueda extender a 117 o se pueda... ¿Por qué? Porque puede ser que la Tierra sea de unas características, puede ser que que utilicen determinados tipos de, digamos, en el caso de, te pongo el ejemplo de Boolean, que a la hora de Boolean, cuando es utilizado, tienes una respuesta mayor y a lo mejor si yo lo hago con DTL, un R estandarizado, me va a dar una respuesta un poco menor y no quiere decir que esté alterado, sino que tenemos como una variación hasta el 30% que es posible. Entonces, ¿qué te digo con esto? Lo normal es que cada laboratorio hace sus propias normas y cuando tú como médico, en el caso de ustedes que no tienen el laboratorio, sino que envían la prueba y reciben una respuesta, cuando te envían la respuesta, no tienen por qué entender o evaluarte o interpretarte el estudio, pero sí te deben mostrar cuáles son sus valores esperados para cada una de las ondas. ¿Por qué? Porque es en dependencia de tu laboratorio. Que no se van a alejar demasiado de las que la ICEF muestra, es probable, porque si trabajan bajo las mismas condiciones van a tener valores bastante similares, pero hay pequeñas variaciones poblacionales, pequeñas variaciones de laboratorio, y por eso es que se recomiendan las normas. Ok, pero cada máquina establece la respuesta numérica, digamos, en el examen. O sea, los 115 milisegundos son establecidos en ese paciente por esa máquina en forma automática. No es tanto la máquina. O sea, la máquina hace el estímulo, que es igual, con las mismas condiciones de estimulación, y cuando se obtiene la respuesta, la persona que está haciendo el estudio tiene que poner los cursores en el lugar específico donde está la onda. Porque la máquina muchas veces te vierte un cursor en un lugar y en realidad tú evalúas que es una onda pequeña, que eso fue un error, que cuando filtras la onda no es ahí, que es un poquitico más adelante. O sea, la persona que está trabajando te tiene que poner el cursor en el lugar, que es el punto de la onda, y eso sí te va a dar un resultado. Cuando él ponga el cursor en el lado correcto, ya te da un valor. Lo mismo para la latencia. Lo mismo, o sea, sí, estoy hablando latencia, amplitud, en todos los lugares la onda tiene que ser, cuando tú filtras el resultado y lo muestras, la persona que lo está haciendo, o que es el electrofisiólogo o el neurofisiólogo que dedica a eso, sí tiene que revisar que esté correctamente puesto el cursor, porque muchas veces los cursores no van directamente a donde tiene que ir. Correcto. El doctor Juan Carlos Lazo, neurólogo, pregunta qué factores hacen variar la respuesta de los potenciales evocados visuales. Mira, los potenciales evocados visuales, si estamos haciendo un potencial evocado visual a patrón, realmente las mismas condiciones que estuvimos hablando para el RG a patrón, o sea, no debe ser dilatada la pupila, debe tener una corrección óptica perfecta. Con neurología es algo interesante en eso, yo trabajé mucho tiempo en el Instituto de Neurología, y ahí justamente hacíamos eso, ¿no? O sea, los neurólogos nos mandaban los pacientes con una enfermedad neurológica, nosotros teníamos que evaluarlo y después le dábamos una respuesta.
Y a veces venían con ese concepto de hazme un potencial y ya, y no es hazme un potencial y ya, porque ese paciente tiene que ser previamente, por ejemplo, realizada la refracción, tener una corrección perfecta, porque todo eso puede variar. O sea, sobre todo las correcciones ópticas son fundamentales y cuando hay digamos, no una buena corrección en un momento determinado, sí te puede tener una variación importante. Buenas noches, una consulta. Sí. ¿Se puede determinar la agudeza visual de un paciente? Porque Sí. pone el pattern con los cuadraditos con diferentes minutos de arco. ¿Es posible determinar? Sí, mira, hay métodos diferentes. Si utilizamos, por ejemplo, que yo mostré el SweetPef, no te está diciendo exactamente la agudeza, pero te está diciendo que la persona tiene una buena agudeza si tiene una buena respuesta con patrones de cuadraditos más pequeños, como bien estabas mencionando, que son las agudezas con menores minutos de arco, o sea, más pequeñitas, y se supone que la persona debe tener una buena agudeza. Esa es una manera. Esa es posible y es buena y es muy útil cuando es como más por screening, ¿no? Como no por screening a cualquiera, pero a alguien que se quiere saber si ve y te está... malingering. ¿Cómo? Está fingiendo que no ve. Exacto, los simuladores pueden ser una opción para hacer este tipo de estudios. Cuando tú haces ese tipo de estudios, si el paciente mira punto central como debe mirar, si tiene la buena corrección óptica, todo, y él te dice que no ve, tú lo puedes montar y si tiene una respuesta eléctrica buena, los 5 picos se obtienen en el SweetPef, ya tú sabes que la visión es buena. Tú no sabes la agudeza exacta, pero sabes que la visión es buena. Ahora, ¿se puede hacer más específico? Sí. Existen estudios de estimación de la agudeza visual basados en este mismo principio. Pero en vez de hacer 5 ondas, hacen varias ondas, hay de diferentes tipos, hay de 7, de 10, o sea, de diferentes estimulaciones. Y entonces, por una fórmula matemática que existe, hace un pequeño software o diferenciación, te instruye cuál debe ser el valor de agudeza visual que tiene el paciente en función de esas ondas que se están obteniendo. Oh, ok, gracias. Sí. Okay. No sé, tengo una segunda pregunta. Sí, adelante. ¿Tenemos tiempo? Sí. Ahí en la exposición, si yo tengo un paciente con neuritis óptica y con edema de papila, no le debo pedir los potenciales visuales, porque voy a pensar que está desmielinizando y después no está desmielinizando. No, solamente es por el estadio agudo. Claro. ¿Cuándo debo pedirle los potenciales? Ahí voy. O sea, el potencial es un estudio para el nervio óptico maravilloso, con lo cual siempre te puede ser útil. Lo que nunca vamos a poder hacer ni con una prueba electrofisiológica ni con ningún tipo de prueba es divorciarnos de la clínica del paciente. O sea, si nosotros estamos en presencia de un edema del nervio óptico y nosotros tenemos un corrimiento de latencia, el corrimiento de latencia no va a ser desmielinización, en principio va a ser edema. ¿Cuándo hay que pedir el potencial? ¿Después de cuánto tiempo? ¿Cuándo es el momento adecuado que no esté influenciado por la... Bueno, siempre que... No, pero es que es parte del diagnóstico. O sea, es parte del diagnóstico de la cosa aguda que esté. Si usted no está... ¿Usted es de neurología o de... Oftalmología. De oftalmología. Neurooftalmología. Ya. No, la pregunta es básicamente porque, por ejemplo, en pacientes con enfermedad o sospecha de enfermedades desmielinizantes. La sospecha de enfermedad desmielinizante puede ser un fondo de ojo totalmente normal. Y sin embargo, estamos pensando en un paciente que tiene una enfermedad desmielinizante por otras razones neurológicas. En ese caso se puede pedir maravillosamente. Y ese es un estudio súper útil porque en etapas muy tempranas de la enfermedad incluso puede anteceder hasta la resonancia magnética. O sea, que puede ser un estudio súper sensible para ver la desmielinización, aun cuando el paciente tiene buena visión y todo. Con lo cual es útil. En ese caso, el fondo de ojo está totalmente normal y tú puedes utilizarlo. ¿Y cómo lo vas a usar? Bueno, le vas a hacer el potencial y cuando haga la conducción por el nervio óptico, tú vas a saber si hay un corrimiento que afecta principalmente a las vías. Latencia. ¿Cómo? La latencia. Afecta la latencia por la desmielinización y principalmente a las magnocelulares, que son aquellos estímulos que están alrededor de los 60 minutos de arco. Incluso pero me refería yo en el caso agudo en el que hay una edema evidente, pues no debo pedirlo inmediato o debo esperar una semana. Sí, lo puedes pedir. Lo que pasa es que en este caso no puedes pensar en la desmielinización, porque la desmielinización puede ser otro tipo de afección.
Puede ser que si estás teniendo un edema, te va a servir, pero te va a servir, uno, para el diagnóstico de que está enlentecido por el edema, dos, porque se lo vas a poder hacer evolutivo y vas a saber cuál ha sido la resolución de esto de manera funcional. O sea, en el tiempo que debe ir y debe mejorar la condición, exactamente. Ok, gracias. Como también en el tiempo puede mejorar la condición, pero también si ese edema conlleva una pérdida de fibras nerviosas por alguna razón aquí, porque no estamos hablando muy general, pero hay condiciones que te van a llevar sí o sí a una disminución de la cantidad de fibras, entonces va a dejar de aparecer el corrimiento de latencia, que vamos a ver más la disminución en la amplitud con pérdida adicional. Cierto. Gracias, gracias. Eso era lo que quería preguntar, Tamara. ¿En qué momentos se utilizan los potenciales o estos estudios para seguimiento? Bueno, a mí me encanta, por ejemplo, si lo vemos para neurología, por ejemplo, haciendo neurooftalmología, ¿no? Los potenciales son súper útiles para el seguimiento, tanto pre-daño, digamos, cualquier enfermedad neurooftalmológica que curse con daño del nervio óptico te puede servir. Puede servir en las isquémicas, puede servir en el papiledema, puede servir en todos los edemas del nervio, puede servir en cualquiera de ellos, tanto para diagnóstico como para evolución. Para mí, todo lo que compromete el nervio óptico lleva un potencial evocado, porque es el estudio funcional. Incluso cuando hacemos un estudio de imágenes, nosotros no vamos a tener cómo está funcionando el nervio. O sea, para mí es tanto diagnóstico como para seguimiento es ideal. Pero además, también te voy a recomendar, ya desde el área de la neurocirugía, también te voy a recomendar que en los pacientes que te envíen, por ejemplo, operados de tumores que son compresivos del nervio óptico, que en su momento tuvieron un daño del nervio, pero postquirúrgico ha habido una recuperación tanto de la visión como del campo visual, etcétera. Estos estudios son muy útiles porque incluso vamos a saber cómo se está recuperando funcionalmente el nervio óptico también. Hemos tenido respuestas buenísimas después de una cirugía compresiva, cuando no se perdió las fibras axonales completamente, sino que estuvieron comprimidas, pero después de la descompresión producto de la cirugía, se va recuperando incluso los potenciales evocados. Ok. ¿La latencia prolongada en las enfermedades desmielinizantes puede recuperarse con el tiempo? Bueno, eso en realidad depende. Si estamos en una fase aguda de una neuritis por una enfermedad desmielinizante, probablemente mejore un poco porque pasa la fase aguda, como mismo estaba la doctora también comentando. Pero en general, las latencias se pueden prolongar y quedarse prolongadas aún después de recuperarse, y esa sea la característica porque es una enfermedad sistémica, o sea, eso puede quedar. ¿Sería un marcador en pacientes que vienen, por ejemplo, después de muchos años con atrofia y uno quiere saber si fue una neuritis óptica o fue una neuropatía óptica isquémica? En caso de dudas, le puedo pedir un potencial visual evocado y si sale la latencia prolongada, me puedo inclinar por una desmielinizante con esa prueba. Lo puedes pedir, pero cuando veas la atrofia, también está desde el punto de vista ya más clínico, ¿no? De estas atrofias, las que son más excavadas, que son más isquémicas y menos las que vienen por desmielinizantes. Eso es importante. Y lo otro es que la pérdida axonal también. O sea, cuando es más desmielinizante, vas a tener más pérdida temprana de este tipo y que puede conducir a una pérdida axonal, pero en menor medida. Las isquémicas, por lo general, tienen un predominio de pérdida axonal sobre la desmielinización. Correcto. Hay otra pregunta en el chat. ¿Qué importancia tiene la morfología de las ondas en todas las pruebas electrofisiológicas, aparte de la latencia y las amplitudes? O sea, preguntan sobre la morfología de las ondas. La morfología. Siempre la morfología de la onda es fundamental. O sea, para poder hacer la medición, lo primero que uno mira es la morfología, ver si la onda realmente se corresponde con la onda esperada, y luego, en dependencia de eso, es que vas a poder medir como tal la amplitud y la latencia de la onda. Claro, fundamental. Esta pregunta la hizo el doctor Manuel Cifuentes. Él es nuestro electrofisiólogo acá en Perú. Trabaja en el Instituto Nacional de Oftalmología. Y hace otra pregunta. ¿Podría repetir el origen de la onda P50 y N95? Claro, la onda P50 del RG patrón es una onda que está sobre todo relacionada con el cuerpo de la célula ganglionar. Y la onda, o sea, la N95 es una onda que en este caso está más relacionada con la primera posición del nervio óptico. O sea, estaríamos hablando de la primera parte de la vía visual y no del cuerpo de la célula ganglionar como tal.
Recuerda que esto es algo muy pequeño, muy unidito. O sea, estamos hablando de un área muy delicadamente junta. Lo que sí realmente se reconoce es que la P50 está más implicada en el cuerpo de la célula. Mientras que cuando se afecta, por supuesto, por consiguiente, tanto puede afectar a la N95, pero también piensa que pueden haber disfunciones retrógradas de la vía, o sea, que venga de la parte de atrás del nervio y que vaya comprometiendo retrógradamente el nervio óptico y por consiguiente la primera porción del nervio óptico que sale ahí del cuerpo de la gangliones. Muy bien, y obviamente pues la tecnología se complementa, ¿no? Tenemos el OCT y los potenciales visuales y pruebas electrofisiológicas, y ninguna reemplaza la otra, ¿no? Más bien hemos visto pues que en una correcta presentación de casos de neurooftalmología o de retina, tenemos que usar ambas tecnologías, ¿no? Y Sí. justamente dan información separada y complementaria. Y la clínica, fundamental. Correcto. O sea, yo me encantan todos los estudios, realmente yo disfruto la electrofisiología y el OCT y todas estas técnicas son maravillosas, son técnicas maravillosas, unas más estructurales, otras más funcionales, pero la clínica es fundamental porque la correlación entre ellos te puede hacer que tú varíes la interpretación de un mismo estudio a pesar de que tengas el mismo valor o la misma respuesta. Muy bien. Creo que ya no hay más participaciones y hemos cumplido la hora exactamente. Tamara, te quiero agradecer a nombre de la Sociedad Peruana de Oftalmología tu participación, excelente, y yo creo que todos han salido completamente satisfechos de tu experiencia y tus diapositivas. Así que seguramente te estaremos molestando por algunos casos y invitándote a participar en otras ocasiones. Bueno, muchas gracias y saludos a todos por el Bascom Palmer y que les vaya muy bien. Muchas gracias, un placer. Gracias. Tengan buenas noches. Muchas gracias, Buenas estimados noches. colegas. Muchas gracias y buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches.